Problemas eléctricos en una CG 150. Una motocicleta bastante común en Latinoamérica, tanto por su fiabilidad, por su economía y también por su comodidad. Unas motocicletas bastante bajitas, fáciles de manejar, lo dicen la gran mayoría. Entonces, ¿qué problema tiene? Resulta que la batería se dañó. Y desde que la batería se dañó, el cliente no puede tener luces. Le dijeron en otro taller, aquí está el regulador rectificador que va ahí, un regulador rectificador de 5 cables. Le dijeron en otro taller que obligatoriamente tiene que poner una batería para que funcione. ¿Es eso cierto? Bueno, sí y no también. Sí es cierto. ¿Por qué? Porque estos sistemas eléctricos son de 5 cables. Resulta que el regulador también tiene que ser de 5. Entonces, el regulador rectificador obligatoriamente tiene o necesita de una batería para informarse cuánta corriente crear. ¿Qué pasa si es que este regulador rectificador no tiene una fuente de batería o una batería dañada? No va a saber cuánta corriente crear. ¿Por qué? En los sistemas eléctricos antiguos nosotros nos encontrábamos con un rectificador bastante sencillo. Entraban una fase, un neutro en temas monofásicos, una fase, un neutro en corriente alterna. Este hacía su trabajo, que es convertir esa corriente alterna a corriente continua a 12 voltios y volvía por el cable rojo-verde. Ningún problema hasta ahí. Posteriormente salieron estos reguladores y estos sistemas de 5 cables, que lo que hace es lo mismo con los colores mencionados, pero, ahí hay un pero, aparece un cablecito negro. Ese cablecito negro, por decirlo en palabras bastante comunes, en bastante sencillas para que ustedes me entiendan, este cablecito negro se va directamente a la batería, al positivo de la batería mediante la llave. Cuando nosotros abrimos la llave, lo que estamos haciendo es contacto el cable de la batería con este cable negro, y este cable negro es la matriz positiva para todo, para focos, para tableros, para todo lo que funciona con 12 voltios. Entonces, cuando nosotros abrimos la llave, este cablecito negro de aquí es el encargado de informar al rectificador cuánta corriente necesita la batería, y el rectificador obviamente trabaja y crea la corriente suficiente para la batería. Si es que tenemos una batería dañada o carecemos de una batería, supongamos que no tiene batería, este regulador rectificador no va a trabajar. No va a trabajar y no va a trabajar. Entonces, por eso yo le decía, ¿es verdad? Sí y no. Sí es verdad que necesita una batería, pero también, teniendo los conocimientos adecuados, no necesita batería, pero tendríamos que comprar otro regulador rectificador. Por ejemplo, este lo descartaríamos. En este caso, el cliente no tiene para comprar una batería, que aquí en Ecuador es bastante costosa, pero necesita obligatoriamente luces. Si es que una motocicleta funciona a las luces, prende todas las luces sin batería, sí, sí es posible, pero con los conocimientos adecuados y con el rectificador indicado. Si yo dejo este mismo regulador rectificador conectado a la moto, le doy al crank de arranque, no voy a tener focos, porque no tiene una fuente de información para saber cuánta corriente crear, ya lo había dicho antes. Pero si yo compro un regulador rectificador de 4 cables, que vendría a ser esta, si ven 4 cables, este cable, el quinto cable prácticamente no va a ningún lado. Aquí llega y se suspende. ¿Qué va a pasar? Que sí va a trabajar, y ahorita mismo les voy a demostrar. Está completamente desconectada la batería porque la batería no vale. Si es que conecto, hace interferencia y casi ni se prenden los focos. Entonces, voy a poner ahí. Ojalá esté en neutro. Este botoncito es abajo. No está conectada la batería, está conectado un regulador rectificador de 4 cables. Listo. Entonces, demostrado completamente que sí funciona, pero con un regulador rectificador de 4 cables. Este regulador de aquí no necesita de una fuente que le informe cuánta corriente crear. Si ven, no tiene el cablecito negro que tiene este de acá, entonces no necesita de una batería. Simplemente llega la corriente y hace su trabajo. Obviamente tiene que estar en perfecto estado, lo que es magneto, bobinas y compañía. Ahora, en este caso, el dueño de esta motocicleta ya va a tener luces. Ya va a tener luces y va a poder tener claxon, va a tener luces en el tablero, etcétera. Todo lo que funcione con 12 voltios. Pero va a tener un pequeño inconveniente, que la moto en ralentí, la luz va a estar como que parpadeando. Pero cuando él acelere, la luz se va a normalizar y no se va a quemar, no va a pasar absolutamente nada porque el regulador rectificador lo máximo que crea es 13.5. Entonces no va a quemar para nada, porque la gran mayoría dice, si es que no tengo batería, no estabiliza, se quema el foco. Sí, puede ser que la vida útil no sea tan larga,
pero a la final va a quedar funcionando con un foco. Entonces eso es lo importante, porque esta persona no tiene para comprarse una batería, pero podríamos arreglar el problema simplemente conectando un regulador rectificador de 5 cables. Ahora, toquemos otro caso que también pasa. ¿Qué pasa si en tu ciudad no encontraste el mismo regulador rectificador? Digamos que tu batería sí valga. También puedes hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque con este regulador rectificador igual va a trabajar. Va a llegar, claro, información hasta aquí de cuánto necesita la batería. Pero como el regulador no necesita esa información, igual va a alimentar y va a hacer su trabajo y no va a dañar baterías y no va a hacer nada. Este de aquí es un poquito más sofisticado, manda una corriente, digamos, un poco más correcta a la batería, no la sobrecarga, entonces es ideal. Pero si en caso no encontraste con un regulador rectificador de 4 cables, funciona correcto. Vamos a poner un ejemplo que sea una moto antigua, que tenga simplemente 4 cables aquí, no el quinto, omitan este quinto cable. Y nosotros conectamos uno de 5. Nosotros conectamos un regulador rectificador de 5 cables en un sistema de 4, para decirlo así más rápido. Ahí también no va a funcionar. ¿Por qué? Porque ya les vuelvo y les repito, este de aquí es una fuente de información. Si es que no hay información, este regulador no va a trabajar. Entonces, para los sistemas de 4, sí, 4 cables. Imposible que trabaje con uno de 5. Pero para un sistema de 5, ustedes tranquilamente pueden trabajar con un regulador de 4. Entonces, mis amigos, esto es más para que ganen experiencia, para que si están en el mismo dilema que estaba esta persona y nadie les quiso conectar por miedo, yo que sea, que se queme o que queme focos, pues aquí tienen la información adecuada y pueden hacer esto. Más que todo, si tienen la batería dañada, pueden conectar un regulador rectificador de 4 cables y van a tener luces, que es bastante importante tanto para andar en la ciudad como para andar también en la noche. Mis amigos, un abrazo enorme, espero se suscriban al canal de Nexus Equabiker. Nos estamos viendo el día de mañana en un próximo video. No olvides de dejarme tu importante comentario.